Bueno, entonces, vamos a ver ahora el método del punto fijo, que es un método que si bien antiguamente se usaba, es muy fácil de usar con calculadora, digamos, a mano, eh, y permitía hacer cálculos rápidos para algunos problemas específicos. Pero creo que lo más importante es porque se vincula con el método que vamos a ver a continuación, que es el método de Newton. Entonces, primero vamos a analizar qué es un método de punto fijo. Entonces, consideremos la siguiente fórmula de recurrencia, o sea, donde ¿se acuerdan lo que era una sucesión? Era una serie de valores consecutivos, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Y si estos valores son generados, vamos a considerar la sucesión cuyos componentes o elementos se generan de esta forma. O sea, cada nuevo componente resulta de aplicar una función g al componente anterior. O sea, an más 1 es igual a g en a sub n. O sea, el nuevo elemento se calcula a partir de una función g. Por ejemplo, consideramos esta función, raíz de 10 sobre x más 4, y vamos a empezar con el valor 1.5. Si yo hago g en 1.5, acá me va a quedar 10 dividido 1.5 más 4 raíz y me da este valor, 1,3484. Y ahí ya tengo a sub 1. Entonces ahora con a sub 1 lo reemplazo en la fórmula, en la ecuación, y voy a obtener a sub 2 que me da 1,36. Y en fin, si voy repitiendo este proceso, veo que tiene una particularidad, es que converge hacia un valor fijo. Por eso se llama método del punto fijo. Esto converge hacia un límite determinado. No siempre ocurre eso, pero para algunos casos sí ocurre. Y si existe el límite, se dice que la sucesión es convergente y el límite al cual convergen los valores es el límite de la sucesión, se llama punto fijo de la función g. O sea, todos los valores que voy obteniendo van cada vez pareciéndose más a un valor L, y ese valor L es lo que se denomina un punto fijo de g de x. Y L tiene que cumplir esta igualdad, o sea, L es igual a g de L. O sea, en el límite, el valor de punto fijo va a ser igual a la función en el punto fijo. Esa es la definición de punto fijo. Y como dije, hay una condición de convergencia, que es que se debe cumplir para que el método sea convergente. Y esa condición viene dada por el hecho de que la derivada tiene que ser menor que 1 en el intervalo entre el valor inicial y el límite. Para todos los puntos dentro de ese intervalo, la derivada tiene que ser menor que 1, y si esto se cumple, la serie es convergente. ¿Por qué? Porque lo que se puede demostrar es esta desigualdad que tengo acá. O sea que el error en el paso n, es la diferencia entre el valor obtenido y el límite, el valor exacto sería. Y en el paso n más 1 es la diferencia entre el valor obtenido en el paso n más 1 y el límite. Y se puede demostrar que estas dos cantidades están relacionadas por esta cantidad g', la derivada. Entonces, esto es como decir que el error en el paso n más 1 es una constante por el error en el paso n. Y para que haya convergencia, el error se tiene que hacer cada vez más chico. O sea, el error en el paso nuevo tiene que ser más chico que en el error en el paso anterior. Eso para asegurarnos de que en cada paso me estoy acercando cada vez más al valor solución. Entonces,
como esta cantidad C es igual a la derivada del valor absoluto, esta es la condición que se tiene que verificar para que un método de punto fijo converja. Vamos a verlo ya con algún ejemplo. Entonces, ¿cuál es la importancia del punto fijo? Porque hasta ahora no vimos nada de raíces. Es que se puede utilizar para hallar raíces de funciones, pero no de cualquier función, sino de funciones que sean de la forma x menos g de x igual a 0. Entonces yo tengo una función que es x menos g de x, y esta función va a tener una raíz en L, significa que esa raíz es un punto fijo de la función g. O sea, si la función se puede expresar como x menos g de x, entonces los puntos fijos de g son raíces indirectamente de la función f. O sea, puedo hallar las raíces como puntos fijos de la función g, que está en la definición. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tengo esta parábola, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, que yo ya sé que tiene dos raíces, que va a ser x igual a menos 1 y la otra raíz x igual a 3. Entonces, quiero hallar estas raíces, pero como método de punto fijo. Entonces lo que tengo que hacer es expresar a esta función f como x menos igual a g de x, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, voy a despejar x cuadrado y paso todo para el otro lado, me queda x cuadrado 2x más 3, y ahora el cuadrado lo paso como raíz y me queda x igual a la raíz de 2x más 3, y esto lo puedo llamar g1 de x, y tengo una función de punto fijo. Entonces, ya vamos a ver que no hay una forma única de definir una función de punto fijo. Para la misma función vamos a ver que hay varias funciones de punto fijo asociadas. Entonces, lo importante es que acá parto con un valor, por ejemplo, 4, y voy viendo hacia dónde convergen los puntos fijos de la función G1. Entonces, cuando acá parto con x igual a 4, en el paso siguiente reemplazo el x acá, me va a quedar 2 por 4, 8 más 3, 11, y la raíz de 11 es 3,31, reemplazo el 3,31 acá, y así voy iterando, y se ve que esto va convergiendo al valor 3, que es una de las raíces, como efectivamente dice la teoría. O sea, los puntos fijos de G van a ser las raíces de mi función original. Obviamente que solamente converge a una raíz. En este caso converge a la raíz 3. Y uno podría pensar que es porque el 4 está más cerca del 3 y converge. Pero miren lo que pasa si ahora despejo, saco x factor común del primero y del segundo término. Esto me queda x por x menos 2 igual a 3. Paso el 3 para el otro lado. Y de acá puedo despejar x como x igual a 3 sobre x menos 2. Y acá tengo una nueva función g de x, una nueva función de punto fijo, que yo sé que los puntos fijos de esta función van a ser las raíces de la función original. Y nuevamente arranco con el valor 4. Pero, ¿qué va pasando? El primer valor va a ser 3 dividido 4 menos 2 es 2. 3 dividido 2 es 1.5. Después, si reemplazo 1.5 acá, 1.5 menos 2 me queda menos 0.5, y ya el valor es negativo. Entonces, fíjense que lo que va pasando es que va convergiendo, aunque no de manera uniforme, y va convergiendo hacia el valor menos 1, que efectivamente es una de las raíces. Pero sin embargo no es la más cercana al valor inicial. O sea, este método, digamos, funciona, pero solamente si tenemos una única raíz. O sea, si tenemos más de una, puede converger hacia una o hacia otra, no lo podemos garantizar.
Y finalmente, si tengo otra forma de definir una función de punto fijo, que es, por ejemplo, despejo el valor del medio, 2x, y esto me queda como x cuadrado menos 3, paso el resto para el otro lado, o sea, me parece que me equivoqué, no, x cuadrado menos 3 lo dejo acá y el 2x lo paso para el otro lado positivo, y de acá despejo el x, o sea, x va a ser x cuadrado menos 3 dividido 2, y encuentro una nueva función de punto fijo, g sub 3 de x. Pero, y voy a arrancar ahora con el valor, el mismo valor que usé en todos los otros casos, 4. Cuando arranco con 4, me queda 4 elevado al cuadrado es 16, menos 3 es 13, dividido 2, 6,5. Y si voy ahora reemplazo el 6,5, obtengo 19. Si reemplazo el 19, obtengo 191, 18.000 y el método diverge. O sea, ¿qué es divergencia? Es cuando no se encuentra convergencia. O sea, cuando voy viendo que a medida que transcurren los pasos, los valores son cada vez más diferentes y no más iguales. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué diverge? Porque no se cumple la condición de convergencia, que era que la derivada tiene que ser menor que 1 en cualquier punto del intervalo. Entonces, si me fijo en el valor inicial, la derivada de x cuadrado menos 3 vale x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en x igual a 4? Vale 4. Y como 4 es mayor que 1, ya podría haber anticipado que esta función de punto fijo no me va a llevar a una raíz de la función original. Y en los otros casos, ¿por qué llevó? Porque se cumplía la condición, se puede verificar de que la derivada es menor que 1 en los casos anteriores, ¿no? Entonces, insisto, este método es de aplicación, no tiene mucha aplicación, solamente para algunos casos específicos, pero nos va a ser útil para las demostraciones en el método que sigue, que sí es uno de los métodos más utilizados. Entonces, un segundito que quiero ya cortar acá.